Buenas noches con todos. Daré la bienvenida a la charla de miércoles de hoy, 1 de julio del 2020. Mi nombre es Eli Delgado Benavides y reciba un cordial saludo a nombre de la Asociación Cultural Ecoturística de Recuperación Montaña y su área de Montaña Jóvenes en Marcha. Un agradecimiento especial a la ingeniera Mariela Núñez Figueroa y al doctor Manuel Ñique Álvarez, los cuales son los ponentes de la presente charla que hemos titulado El plástico en tiempos del COVID. Charlas de miércoles se hace con el fin de aportar y reforzar conocimientos de todos los asistentes e interesados en las diversas charlas que se realizan, así como aprovechar los medios virtuales y el apoyo de diversos profesionales, especialistas en diversos temas como ambientales, económicos, políticos, culturales y artísticos, entre otros. Además, busca abordar propuestas que, frente a una problemática planteada, y hacer llegar estas propuestas a las autoridades correspondientes que le corresponde realizar su implementación. Antes de iniciar voy a dar lectura al reglamento, las indicaciones que se debe tener en cuenta para que la charla se realice de una manera adecuada. Los asistentes deben mantener apagados sus teléfonos o en modo vibrador y sus micrófonos apagados con el fin de evitar interrupciones o ruidos molestosos. Una vez iniciadas las ponencias, también se abrirá el chat de las plataformas virtuales de Google Meet y Facebook para recibir por escrito las opiniones y preguntas de los asistentes virtuales, recordando que éstas sean oportunas, concretas, precisas y sin apartarse del tema, indicando además su nombre completo y si representan alguna institución. Estas preguntas serán leídas durante la ronda de preguntas y serán resueltas igualmente de manera precisa, concreta, por los ponentes en un tiempo máximo de 2 minutos por respuesta. Los ponentes y el público asistente participarán en todo momento con respeto, disciplina, tolerancia y diálogo según el tema. Bien, enseguida les presento al montaña joven Jorge Eduard Benavides Tafur, el cual está encargado de realizar la justificación de la charla del día de hoy. Adelante, Eduard. Muchas gracias. Y muchas gracias, Eli. Buenas noches con todos. Quien les habla es Jorge Eduard Benavides Tafur, representante de Hacer Montaña Jóvenes y Hacer Montaña, ¿no? El fin y el objetivo con el que se realiza estas charlas es con el fin de incentivar, el fin de llevar un tema, ideas que plasman nuestros especialistas a las personas que quieren aprender algo y quieren llevar algo para que puedan compartir ellos mismos a otras personas, ¿no? Como es el día de hoy, el plástico en tiempos de COVID, quienes nos plasmarán sus ideas, la ingeniera Mariela Núñez y el vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que nos plasmarán ideas para todos los presentes en esta reunión. Muchísimas gracias. Muy bien, Eduard. Recordarles que los asistentes, si tienen alguna duda o alguna pregunta, se está habilitando la plataforma virtual para que puedan realizar sus consultas. Tengo el agrado de presentar a la primera ponente, la ingeniera Mariela Núñez Figueroa. Ella es, la cual tratará el tema, el uso del plástico, problemática y alternativas para reducirlo. La ingeniera Mariela tiene un doctorado en gestión ambiental y recursos naturales de la línea de desarrollo y medio ambiente y planificación para el desarrollo. Tiene una maestría en educación
docencia universitaria y gestión educativa. Es ingeniera ambiental. Su experiencia laboral en docencia universitaria, especialista en gestión y manejo de residuos sólidos municipales a nivel provincial y distrital, especialista en monitoreo participativo en calidad de agua, en proyectos relacionados con el desarrollo rural y medio ambiente, gran experiencia en proyectos de agua y saneamiento rural, experiencia en elaboración de proyectos de investigación científica en tratamiento de aguas residuales. Ingeniera Mariela tiene 15 minutos para su disertación. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si es que se puede ver la pantalla completa. ¿Sí se puede ver la pantalla completa? Sí, sí se puede. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, buenas noches con todos. En primer lugar, les agradezco por la invitación y felicito la iniciativa que tiene esta asociación Hacer Montaña. El día de ahora vamos a hablar un tema muy importante sobre el uso de plástico, cuál es la problemática y las alternativas para reducirlo. Vamos a ver un poco de historia sobre el plástico. Miren que en 1856 aproximadamente se planteó crear el primer plástico sintético llamado baquelita. Y ustedes pueden ver que con esta baquelita se hicieron las primeras tapas de frascos de vidrio y también los primeros teléfonos. Y así ha ido masificándose la elaboración de estos plásticos. ¿Y por qué? Porque tienen muchas características. Son baratos, son flexibles, son cómodos, son muy abundantes y resistentes. Entonces, los tenemos casi en todos los hogares, pero así como los utilizamos, también los desechamos. Y es aquí cuando surgen problemas. Entonces, si estamos hablando de que el plástico se está utilizando tanto, miren, se utiliza para colocar a la comida, colocar utensilios. Por ejemplo, si en este momento yo les preguntaría a cada uno de ustedes, enuméreme 5 tipos de plástico que ustedes tienen a su alrededor, yo creo que nos quedaríamos cortos. Incluso la vestimenta que tenemos está hecho con plástico. Los polares que llamamos están hechos de plástico, de botellas plásticas. Y así tenemos diversos tipos de utensilios, de instrumentos que los utilizamos día con día, hechos de plástico. Y es por eso que muchos especialistas refieren de que nos encontramos en la edad de plástico. Esto para establecer una analogía con otras etapas históricas que ha vivido el hombre, ¿no? Y aquí tenemos varias posiciones. Para algunos, el plástico es una solución muy rápida, muy sencilla, ¿verdad? Quiero agua, me compro una botella de plástico. Me voy al mercado sin nada y traigo bolsas. ¿Cuántas bolsas tengo en casa? ¿Cuántos envases tengo en casa? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, los plásticos que se generan, los plásticos de único uso, la cantidad que se genera, por ejemplo, en una fiesta infantil sobre todo, ¿no? Pero para otros, el plástico es un problema. ¿Por qué? Porque por las características que tiene al ser un derivado del petróleo, su abundancia implica contaminar. ¿Pero qué contaminamos? En primer lugar, contaminamos el área donde se encuentra ese plástico. Y si finalmente va al mar, pues va a contaminar mucho más el mar, la vida acuática. Ya es por todos conocidos que en el océano Pacífico existe una mancha de plástico, le llaman la isla de plástico, ¿no? Debido a las dimensiones de nuestro planeta Tierra, confluyen y esta confluencia se da justamente a nivel del Pacífico. ¿Y cuándo es que hablamos de esta problemática? ¿Cuándo se constituye el plástico una problemática? Cuando empieza a generar basura, a generar aglomeramientos, ¿no? Y esto pone en perjuicio la supervivencia de otras especies, de otros ecosistemas. Además del impacto visual,
que suele causarse cuando se acumulan grandes cantidades de este material, llámese en las playas, llámense en los mercados, en las tiendas comerciales. Es común ver a grandes cantidades de plástico acumulados. Entonces, al ver esta problemática, pues decimos, ¿no? Es necesario cambiar, tenemos que hacer algo ¿para qué? Para que todo este plástico que se genera día con día, podamos reducirlo, podamos minimizar los impactos negativos que se generan en el medio ambiente. Y precisamente estos impactos, uno de ellos muy fuerte, es que estos plásticos pueden ser consumidos por ciertos tipos de animales marinos. Tal es así que en muchos peces se han encontrado restos de plásticos, porque ellos no difieren, no pueden hacer la diferencia entre su comida orgánica y un plástico, ¿no? Y aquí tenemos un dato muy importante. Por ejemplo, si hablamos del medio marino, es el que recibe aproximadamente 200 kilos de plástico por segundo. Son lanzados al mar por segundo. Y cuando estos plásticos en sus diferentes presentaciones van donde el medio marino, pues son consumidos erróneamente por las aves que habitan. En otro caso son atrapados, ¿sí? Por ciertos animales, por ejemplo, esta tortuga, o son confundidos con comida, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. Entonces, es aquí que el plástico representa una amenaza a la supervivencia de los ecosistemas. Y se dice que matan los plásticos aproximadamente a 100,000 especies marinas al año. Pero, ¿cuál es la problemática en sí de estos plásticos? Que al disgregarse, al descomponerse, ¿sí? Se disgregan y se descomponen en microplásticos, que son pequeñas partículas de plásticos. Y esto se ha encontrado en el mar, claro que sí. Pero lo preocupante de esto es que a pesar de que daña a la fauna marina y al ecosistema marino en general, también se han encontrado microplásticos en la sal marina, la sal de mesa que consumimos. Y es ahí donde representa un problema mucho mayor en cuanto a la salud pública. Entonces, estamos hablando de que estamos hablando de una producción de plástico que cada vez va en mayor aumento, pero también va en aumento que la falta de medidas de control y al medio que estamos contaminando, que es el medio marino y el medio terrestre, ¿qué estamos haciendo por contener esa contaminación por plástico? Miren, aquí he traído este pequeño esquema que habla del tiempo de degradación del plástico. Miren, las botellas de plástico demoran entre 100 a 1000 años. Los vasos descartables, 1000 años. Otros plásticos, los corchos, por ejemplo, los sorbetes, de 100 a 300 años, ¿no? Y aquí estamos viendo la comparación entre una bolsa de plástico, que el tiempo de degradación es aproximadamente entre 150 a 600 años, y las bolsas de papel. De repente hay algunos que ya conocen que el tecnopor no se degrada en la naturaleza. Por eso es que tenemos que reducir su consumo y también reducir el consumo de productos de una sola vida que impliquen la contaminación. Por ejemplo, si hablamos de una lata de aluminio, demora un promedio de 80 años. De las botellas de vidrio, 500 años. El poliestireno, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? El tecnopor, nunca, no se degrada, no se descompone. Y el plástico, cerca de 700 años. Pero, ¿qué es esta descomposición de la que hablamos? Es disgregarse, descomponerse en pequeñas partículas que forman parte de este sustrato llamado suelo. Pero cuando hablamos de plástico, esto se descompone en pequeñas partículas y como es derivado del petróleo, recuerden que permanece en el suelo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de solución que tenemos? En primer lugar está consumir productos que vengan en empaques biodegradables. Y estos empaques biodegradables tienen características, miren, similares a la petroquímica que genera los plásticos, pero el proceso de descomposición
es más ecoamigable. Tiene más componentes, ¿sí?, que se pueden descomponer en partículas que pueden ser absorbidas por los suelos. Y en muchos casos son hechos, por ejemplo, de féculas de maíz, almidón de maíz, ¿no? Estos, lo que ustedes están viendo a manera de clips, miren, estos son bioplásticos. Y también hemos visto ciertas botellas que tienen esta cinta verde, ¿no?, que son bioplásticos. Es decir, que sí se pueden biodegradar en menor cantidad de tiempo y pueden ser usados como fertilizantes, ¿no? Y tienen estas características, tienen estas líneas que implica que se pueden reciclar, se pueden descomponer. Otra alternativa que tenemos que ponerla en práctica es el uso de las 3 R's fundamentales. Pueden haber mucho más, pero las 3 R's son fundamentales para tratar esta problemática del plástico. En primer lugar, reducir. Miren, nosotros estamos viendo, la imagen de la derecha implica qué es lo que de repente muchas familias hacen, ¿no? Tienes tu bolsa de plástico, cubiertos de plástico, plato descartable, tienes Tecnopor, botella, tienes un vaso, todo es de plástico. Y se te da una alternativa, que en vez de esta bolsa plástica utilices una bolsa de tela, ¿sí? Que para que, por ejemplo, consumir el agua puedes utilizar en tu termos. En vez de utilizar el descartable, puedes utilizar tu tupper, tus cubiertos de metal y así. Poder cambiar. Y esto, recuerden que está en nosotros. El reducir. Y tú eliges si quieres utilizar para el mercado una bolsa de tela o una bolsa de plástico. La bolsa reutilizable la vas a utilizar siempre, mientras que la bolsa plástica puede demorar hasta 400 años en degradarse. Y bueno, algunos tips que son muy importantes: utilizar menos cantidad, ¿sí?, de material plástico de un solo uso, sobre todo. Reusar. ¿Cómo puedes reusar? Puedes adaptar, por ejemplo, las botellas plásticas para hacer, miren, muros ecológicos, ¿sí? Muros ecológicos, pequeños maceteros, pequeñas flores, pequeños adornos para casa. Y en la parte inferior algo interesante, ¿no? Un pequeño botecito hecho con botellas de plástico. Reciclar. Es un término bastante interesante. Nosotros tenemos la norma técnica peruana, la 900-058 del año 2009, y nos da los colores ya establecidos. Y si queremos reciclar, pues el recipiente adecuado es el recipiente blanco para plásticos. Utilizamos el amarillo para metal, azul para papel y cartón, el verde para vidrio, marrón para orgánico y el rojo para residuos peligrosos. Y otra alternativa es la sensibilización a la población, mediante frases que sean impactantes, que llamen nuestra atención, que nos hagan reflexionar sobre el uso y abuso del plástico. Esas bolsas que nosotros llamamos bolsas chicles, ¿sí?, que se arrugan inmediatamente, son las que más se utilizan y son las que más demoran en biodegradarse. Entonces, básicamente estos 3 ejes serían los fundamentales para poder dar alguna alternativa y poder reducir este consumo de plásticos. Estamos consumiendo productos que sean empacados en materiales biodegradables, utilizar las 3 R's y la sensibilización a la población. ¿Bien? Muy bien, entonces eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, ingeniera, por esta interesante ponencia que ha preparado para esta noche. Y seguidamente doy pase al segundo ponente, quien es el doctor Manuel Mique Álvarez, y desarrollará el tema plástico, problemática mundial. El doctor tiene el currículo vitae, es profesor principal en la Universidad Nacional de Cañete, actual vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, realizó estudios avanzados en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de biodiversidad y ecosistemas, y además ha participado en certámenes científicos en Brasil y Venezuela.
ha desarrollado consultorías para entidades nacionales y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene publicaciones en revistas científicas nacionales y extranjeras, en libros de resumen de congresos nacionales y extranjeros. Además participó en la elaboración del diagnóstico de la diversidad biológica de la región Andrés Avelino Cáceres y el Atlas Ambiental de la ciudad de Trujillo. Es ex miembro del directivo del Colegio de Biólogos del Perú y fue designado en 2 oportunidades por el Ministerio de Educación del Perú como vicepresidente de investigación en comisiones organizadoras de universidades nacionales. Ingeniero, adelante con lo que tiene preparado para esta noche. Muy buenas noches, es una gran satisfacción volver a participar en un certamen que organiza Hacer Montaña. Y para esta oportunidad me place presentar el tema de los plásticos, que como la expositora anterior ha hecho una muy buena disertación al respecto. Algunos temas ya lo ha tocado y me voy a quedar muy corto. ¿Qué nos dicen los datos de las Naciones Unidas sobre los plásticos? Se consideran que se ha producido tanto plástico en el mundo que son 3.800 millones de toneladas de plásticos que se han hecho, de los cuales hasta el año 2015 se generaron 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos aproximadamente. O sea, casi el 76% de los plásticos producidos a nivel planetario ya han ido a ser residuos. Solamente 2 millones de toneladas se mantiene como material útil para los seres humanos. Entonces, esta cantidad de material plástico que está en el planeta como residuo sólido, algunos geólogos les han animado a indicar que estamos en la nueva era geológica del plástico. Entonces, también hay otro cálculo. ¿A dónde van estos residuos plásticos que se generan, que el hombre lo desecha? Una cantidad muy mínima va al reciclaje, el 9%, 79% va a los vertederos y 12% se incineran. Con respecto a un material que lo utilizamos bastante, casi todos los días, me voy a referir a la botella de bebida. Existe una gran producción de botellas a nivel mundial que ahora ya constituye un problema muy grande. Dice que se compran 1 millón de botellas por minuto a nivel mundial. Y un dato importante de las botellas que existen en el mundo, 110 millones son fabricados por la Coca-Cola, la chispa de la vida. Menos del 50% de estas botellas se reciclan y solamente el 7% se convierte en botellas nuevas, es decir, entra un proceso de reciclaje y tenemos nuevas botellas. Otros datos que también son importantísimos considerar, que nos da la agencia, la NOAA de Estados Unidos, dice que un vaso de polietileno puede durar 50 años, una lata de aluminio, 200 años, un pañal que ahora es tan utilizable y ha ahorrado mucho trabajo a la madre de familia, puede durar 450 años, una botella de plástico de cualquier agua mineral o gaseosa puede mantenerse 450 años, una línea de pescar que tanto se utiliza, 600 años. También tenemos otros datos importantes, por ejemplo que estos plásticos, especialmente las bolsas de plásticos, van a llegar a muchas partes del planeta. Se ha encontrado en la parte más alta del planeta, en el Monte Everest, bolsas de plástico. En los casquetes polares se ha encontrado bolsas de plástico. Y en la parte más profunda del planeta también se han encontrado, es decir, en los fondos oceánicos, también se encontró plástico o fracciones de plástico. Entonces, el plástico actualmente lo encontramos en todo el planeta, en la parte más alta o en la parte más profunda. Entonces, este plástico que llega al mar genera un problema a la vida acuática,
refiriéndonos solamente al mar. Por ejemplo, acá hay una información que recoge la agencia alemana, que una ballena se había atragantado de muchos plásticos, fue auxiliada, pero en 3 días murió, ¿no? Lo capturaron, lo avisaron el día 28 de mayo y expiró el día 1 de junio por obstrucción intestinal. ¿Qué es lo que encontraron a la pobre ballena? Bolsa de plásticos adentro, 80 bolsas de plásticos adentro de su estómago. Entonces, estos plásticos en el mar, y hablando de plásticos grandes, van a bloquear el sistema digestivo, generan problemas de desarrollo, heridas y en algunos casos asfixia. Y algo que sí nos afecta a nosotros directamente es la incorporación de esos plásticos a las cadenas alimenticias o a la cadena alimentaria. Por ejemplo, hablamos de los microplásticos, son fracciones de plástico muy pequeñas que son ingresados, por ejemplo, al plancton, al zooplancton. El zooplancton es capturado por los peces y nosotros terminamos consumiendo estos peces en nuestra dieta diaria y que tienen plástico y se van a fijar en nuestros organismos. Hay algunos tipos de plástico, por ejemplo, que la espuma poliestireno, o conocido como Tecnopor. Estos materiales son altamente tóxicos y cancerígenos. Cuando estos Tecnopor, que son muy conocidos y muy utilizados, se les pone al fuego, generan vapores, entre ellos se desprende lo que se llaman, una sustancia que se llaman dioxinas, que son cancerígenos. Entonces van a afectar estos al sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema reproductivo. Entonces muchas veces los plásticos se queman, pero no se sabe las consecuencias. Ahora me voy a referir a unos plásticos muy pequeños, los microplásticos y los nanoplásticos, que son justamente los que están por acá, ¿no? Son fracciones de plástico muy pequeñas. Se les ha considerado que tienen menos de 5 milímetros de dimensión, eso se llama microplástico. Pero hay otros plásticos mucho más pequeños que se llaman los nanoplásticos, que son partículas de menos de 100 nanómetros, es decir, una fracción de plástico muy pequeñita y que fácilmente entran en las cadenas tróficas y se han reportado, por ejemplo, en las playas, microplásticos, en los sedimentos, en aguas superficiales, en la misma columna de agua, en los mares y en los cuerpos de agua, como son los ríos, microplásticos y estos nanoplásticos. Estos nanoplásticos, por su tamaño tan pequeño, puede estar en la agua de consumo y lo estamos ingiriendo. Ahora me voy a referir a el origen de estos microplásticos, ¿no? Es decir, estos microplásticos están en los defoliantes, en los cosméticos y también se generan en las lavadoras, porque en la ropa, al ser ingresado a este sistema de lavado, a las fibras lo va deteriorando de una manera progresiva, que a veces no se nota, y se generan microplásticos que van a los desagües y luego van al mar. Mire, aquí lo que voy a presentar es un estudio que se ha hecho a las aguas embotelladas, un estudio a nivel mundial, ¿no? Se encuentran microplásticos en agua embotellada en todo el mundo. Es un estudio que está publicado en esta dirección web. Entonces, este estudio nos indica que ha encontrado polímeros, es decir, fracciones de plástico, en las aguas que se venden embotelladas, lamentablemente así, ¿no? Se han encontrado estas fracciones de plástico que han sido determinadas mediante una serie de análisis, por ejemplo, de análisis de espectrofotómetro, análisis con colorantes, ¿no? Con filtración también. ¿Y qué aguas ellos han estudiado? Han estudiado, por ejemplo, marcas que seguramente en el Perú no llegan, ¿no? Pero sí se venden a nivel mundial. Por ejemplo, Aquafina de PepsiCo, Nestlé Pure Life de la Nestlé,
La Dasani, no sé si llega al Perú, que es fabricado por la Coca-Cola. La Epura, Nimalva, Evian, Danone, que se produce en Francia. Esta sí he visto en los supermercados en Lima que llegan. Se considera que esta agua es tomada desde del hielo de los Alpes. Y una serie de marcas han estudiado hoy. Entonces, ¿qué han encontrado? En estas botellas, ¿qué han encontrado? Han encontrado fracciones de plástico, partículas de plástico. Por ejemplo, en la marca Aqua, ha encontrado en todas las muestras entre 0 y 4.713 partículas por litro de agua. En esta marca, Bisleri ha encontrado hasta 5.230 partículas de plástico por litro. ¿En dónde han encontrado más? Esta agua, Nestlé Pure Life, entre 6 y 10.390 partículas de plástico por litro. Y nosotros lo tomamos y no nos damos cuenta, ¿no? No hay un estudio acá, por ejemplo, de las aguas que nosotros utilizamos en el Perú. No han hecho estudio, pero no se descarta que podrían tener partículas, micropartículas, nanopartículas de plástico. En el estudio nos indica de dónde podrían llegar estas partículas de plástico. Posiblemente cuando se prepara la botella o cuando se pone la tapa. Ahí hay fracciones de plástico se desprenden y van al agua. Y nosotros estamos consumiendo. Esta es una fotografía después de que se ha hecho el filtrado del agua, ¿no? Y las partículas de plásticos están aquí de color amarillo. Entonces, ¿qué tipo de plástico se ha encontrado en la botella de agua? Polipropileno, que se utiliza en las tapas de las botellas. El 54% de las botellas tenían este tipo de plástico. Nylon, poliestireno, polietileno, etc., ¿no? Todos estos plásticos, este tipo de plástico se ha encontrado en las botellas de agua. Ahora me voy a referir a algo que también se refirió nuestro expositor anterior, es sobre los plásticos que llegan al mar y ahora están constituyendo islas de plástico. Debido a las corrientes marinas se han encontrado grandes acumulaciones de plásticos en el Pacífico, en el Atlántico, Océano Índico. Lo que voy a mostrar acá es un estudio que se publicó el año 2018, donde se encuentran evidencias de un gran parche de basura en el Pacífico, que está acumulando rápidamente plástico. Tenemos aquí una isla de plástico frente a la costa de Estados Unidos, que es de gran dimensión, ¿no? Donde se ha determinado que hay diferentes concentraciones de plástico, ¿no? De kilogramos por kilómetro cuadrado. Entonces, aquí tenemos una explicación por qué se forman estas islas de plástico. Es debido a las corrientes marinas, ¿no? Que van a direccionar y van a acumular diferentes partes del océano, se van a acumular estos materiales que son generados desde el continente y se acumulan. Miren, estos plásticos, como dije hace un momento, se han acumulado en todas las partes del planeta, en la parte más alta y en la parte más profunda del planeta. Puedo referir que se han encontrado plásticos desechables en las fosas oceánicas. Estamos hablando de unas depresiones de la superficie marina y se han medido, por ejemplo, que tiene esta depresión 10.000 metros de profundidad, ¿no? Considerando el nivel del mar, ¿no? Entonces, es un estudio que se ha publicado y donde van a hacer un registro, un reporte de un estudio que dura 30 años, ¿no? Esto lo ha hecho una agencia alemana, una agencia japonesa de investigación, y nos dice que ellos han registrado 30 años de estudio mediante una serie de equipos que han bajado a la superficie profunda del mar y han fotografiado y han observado todo lo que hay. Entonces, esto lo ha hecho la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre. Entonces, ellos tienen su página web,
donde está registrado cada uno de los materiales encontrados en la parte profunda del mar, ¿no? Tienen videos, fotos, y se puede acceder mediante esta página web. Entonces, ellos indican que estos plásticos que han llegado a la parte más profunda del océano están alterando los ecosistemas oceánicos profundos, en donde hay muchos endemismos, es decir, organismos que solamente en ese sitio viven. Y si lo alteramos, ellos podrían desaparecer. También han encontrado que muchos de los plásticos que se han encontrado son plásticos de un solo uso. También se indicó en la posición anterior, los plásticos de un solo uso son plásticos que una vez nomás lo utilizo, voy a la juguería, me sirven mi jugo con una cañita, en media hora acabo mi jugo y la cañita fue el agua, ¿no? O una bolsa que lo utilizo un rato y lo desecho. Eso se llama plástico de un solo uso. Entonces, muchos de esos materiales se han encontrado en la parte más profunda del mar. Por ejemplo, aquí tenemos en las fosas marianas, ¿no? Que es una depresión de la parte más profunda del mar, que está frente a las costas de Japón, Indonesia, Filipinas, ¿no? Se considera que es la parte más profunda del planeta. Más de 10.000 metros de profundidad tiene esto. Entonces, allí ha encontrado plásticos. Y se considera que esto es una contaminación extrema que el hombre ha generado. Mire, la FAO también ha publicado información bastante importante sobre los microplásticos en la pesquería y en la acuicultura. Dice que el 67% de la contaminación plástica que encontramos en el mar viene de los continentes, a través de los ríos, ¿no? Especialmente en Asia. Entonces, este es un problema que hay que resolverlo desde el continente y, como dijo el expositor anterior, es parte de la conducta, la forma de uso que se tiene. Y por otro lado también tiene que ver mucho con los costos que tienen los plásticos, ¿no? Se estima, la FAO estima que en el año 2010, entre 4.8 hasta 12.7 millones de toneladas de plásticos ingresaron al océano. ¿Desde dónde? Desde los ríos. No es que van y las personas lo botan en el borde del mar, no, sino desde los ríos está llegando eso. Otro detalle importantísimo es lo que dice el Foro Económico Mundial, dice que en el año 2050, como llega tanto plástico al mar, podría haber más plástico que peces en el mar. Entonces, unas posibles soluciones que ya se han explicado en la exposición anterior, por ejemplo, prohibir la entrega de bolsas muy pequeñas, o en todo caso ponerle un buen impuesto, para que no sean muy baratas. Minimizar el uso de envases de Tecnopor, por ejemplo, el Tecnopor ya indiqué que es un material que no se degrada rápidamente y si se quema genera dioxinas. Las famosas cañitas hay que evitarlo, ¿no? Y también recomienda el Ministerio del Ambiente generar botellas recicladas, ¿no? Con mínimo 20%. Esa costumbre que tenemos cuando vamos a la juguería, compramos una gaseosa, utilizar las famosas cañitas sorbetes. Estos cañitas sorbetes son los plásticos de un solo uso que van a generar una contaminación terrible y permanente por muchos años, sea en el mar, sea en los ríos, y ahí van a permanecer. La Universidad de Chota, a través de los diferentes profesionales y también estudiantes, está generando tecnología. Están haciendo una serie de ensayos para hacer platos biodegradables, de diferentes formas, ¿no? Lo que aquí presento es una información de una universidad del Ecuador, ¿no? Han hecho platos biodegradables, ¿no? De una hojita, de una plantita que se llama el bijao, que ustedes podrán ver acá que parece hoja de plátano, pero no es plátano, es bijao. Entonces, ellos han hecho ya, lo han industrializado y han generado platos biodegradables o bijao platos. Mire, los que se han dado una vuelta por la selva, seguramente han comido los juanes. A los juanes, que lo han celebrado el 24 de junio,
los juanes se hacen con estos hojas de bijao, no se hacen con hoja de plátano. Y los ponen en el arroz, el pollo, y los amarran y lo meten adentro del agua, lo hacen hervir. Y la hoja de bijao no se deteriora. Eso es conocimiento ancestral. Entonces, estos científicos de la Universidad Amazónica Iquian rápidamente se han dado cuenta que la hoja de bijao es muy resistente y han hecho platos biodegradables o bijao platos. Bueno, eso es lo que quería para mostrar. Les agradezco por su atención. Bueno, reiterar el agradecimiento a los ponentes de esta noche. Y ahora tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, quien es embajador de montaña en Lima y será a cargo de la ronda de preguntas. Adelante, doctor Saldaña. En primer lugar, para agradecer profundamente las exposiciones de la doctora Mariela Núñez y el doctor Manuel Ñique, grandes académicos que honran nuestra Universidad de Chota. Es maravilloso que tengamos 37 personas que no estamos en el mismo lugar y sin embargo estamos tan cerca, porque gente que está en Chota, gente que está en Chiclayo, en Cajamarca, en Lima. Tal vez esta pandemia nos ha dado nos ha forzado a descubrir este método que nos está dando muy buenos resultados. Agradecerles a ellos también por acudir al llamado de los jóvenes montaña, que a diferencia de otros jóvenes que probablemente están pensando en los deportes, que no estaría mal, por supuesto, pero se están interesando en los problemas que tienen un alcance mundial, universal, y tratando de buscar soluciones. Muy agradecido, y entonces pasamos a la etapa de preguntas. En primer lugar, después de terminar las preguntas, si hubiera espacio, ya pasaremos, digamos, a otra etapa. Para el doctor Manuel Ñique, no me ponen la persona que hace esta pregunta, pero la pregunta es, primero, ¿qué medidas debe implementar el gobierno nacional y local de Chota para evitar la contaminación con plásticos? ¿Son suficientes las pocas medidas implementadas, si las hay? Mire, actualmente estamos pasando una coyuntura muy delicada que se llama emergencia sanitaria y se utiliza bastante plástico y se desecha. Los hospitales están generando gran cantidad de plástico. Entonces, por ahora, esto es una situación que va a tener una afectación en el futuro. Tendrían que pensarse, por ejemplo, en reciclar algunos materiales, tener un sistema de segregación en domicilios, en las casas, y eso el gobierno sacaba en estos días normatividad para segregar en domicilios, y ya no lleguen muchos materiales a los vertederos, rellenos sanitarios, ¿no? Por otro lado, algunas medidas que el gobierno había implementado es ponerle más impuesto al plástico para que el plástico cueste más caro y desmotive su adquisición. Ahora, en el supermercado, en las tiendas ya fácilmente no te da una bolsita plástica, ¿no? Porque te genera un costo. Entonces, hay medidas económicas y hay medidas también que se pueden hacer desde el hogar, la segregación en domicilio, y por otro lado también campañas de educación ambiental a nivel de los colegios, universidades, ¿no? Para que las personas cambiemos, porque también incluyo, cambiemos de conducta, ¿no? Por ejemplo, el expositor anterior, la colega Mariela Núñez, habló, por ejemplo, no tener cubierto de plástico, sino de metal, ¿no? Pero tenemos la costumbre, ya nos hemos hecho, por ejemplo, que hacemos trabajo en campo, llevamos nuestras botellas de agua, y la botella se queda en el campo y nosotros nos regresamos. Pero anteriormente se llevaba cantimplora. En una cantimplora tú llevas la cantimplora y venía, no se quedaba, ¿no? Entonces es cuestión de
de modificación de las conductas, porque ese facilismo de comprar una botella de $1.50 y llevarlo y no traerlo, ahora trae grandes consecuencias. Es lo que podría opinar, y le agradezco por su pregunta. Muchísimas gracias, doctor Manuel Ñique. Tenemos otra segunda pregunta de la señorita Olinda, que es la siguiente. ¿Es posible implementar en la ciudad de Chota una planta de reciclaje de plásticos? ¿Qué se requiere para ello? Si pudiéramos trasladarlo esto a la doctora Mariela Núñez, a ver qué nos dice, cuál es su opinión. Bien, buenas noches. Con respecto a la pregunta que si se puede instalar, la instalación de una planta que se encargue de triturar, porque ese es el primer paso de lavar, triturar el plástico PET en este caso, que corresponde a las botellas plásticas, está en función del volumen, de la cantidad de botellas generadas. ¿Por qué? Es importante saber que a nivel nacional hay ciertos lineamientos que deben de cumplir las municipalidades en lo que es la gestión de residuos sólidos. Uno de ellos menciona que se tienen que formar asociaciones de recicladores, y estos recicladores son los que a su vez, con los recursos que salen de la venta de estos plásticos, podrían adquirir estas máquinas que se pueden acopiar en un solo lugar y se pueden procesar. Pero como les digo, estaría en función de la cantidad de residuos. No sé si se han hecho, no tengo conocimiento si la Municipalidad Provincial de Chota ha hecho estudios de caracterización, porque en los estudios de caracterización salen los volúmenes de plásticos generados. Entonces, si los volúmenes de plásticos generados se llegarían a comercializar, sí se podría colocar una planta para lo que es el procesamiento de plástico. En caso contrario, si es que no sería el volumen adecuado, el plástico lo están llevando tanto a las ciudades de Trujillo como Chiclayo para que ahí se procese, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos una pregunta del profesor Joselito Blitas Burga, que puede ir a cualquiera de los dos ponentes. Dice así: ¿qué acciones de mitigación del uso de plástico se está desarrollando en Chota? Si no lo hubiera, ¿cuál es su sugerencia? La UNACH, ¿qué ejecuta al respecto? Para ir turnando al doctor Manuel Ñique, por favor. Sí, dependiendo del volumen de plástico, que tendría que hacerse un estudio, lo primero que se tendría que hacer es la segregación en fuente, que sea, ¿no? Es decir, en la misma casa, tener, algunas municipalidades lo hacen, tener una bolsa donde se ponen los plásticos y otra bolsa donde se pone el material de papel. Entonces, a esos materiales ya se entrega a un sistema de recolección de plásticos o el sistema de recolección de papel. Mire, he visto en varias ciudades que este negocio de recoger el papel y el plástico genera recursos a las municipalidades. Vi el año pasado que la Municipalidad de Trujillo hacía una subasta del papel que había recolectado en su proyecto de segregación en fuente. Porque en realidad lo que nosotros llamamos basura es un material que, si entra a otro proceso, va a generar dinero. Entonces, en Chota se tendría que hacer o potenciar, si es que se está haciendo este programa de segregación en fuente, y ir pensando, hacer los estudios para hacer la cuantificación de plástico que se generan diariamente o en un periodo de tiempo en Chota, ¿no? En base a eso ya tendría que hacerse un estudio definitivo y si corresponde se hace una planta o si no se sigue vendiendo, pero vender también es negocio, vender basura es negocio. Muchas gracias, doctor. Del señor Jorge Benavides para la doctora Mariela. En síntesis, ¿cómo es que se manejó o se ve el comportamiento humano con relación al plástico en estos tiempos
de COVID-19? Bien, muchas gracias por la pregunta. Para ello tenemos que partir de dos puntos importantes. Cuando hablamos de manejo de disminución, estamos hablando de comportamiento. El comportamiento, manifestación de lo que traemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. En primer lugar sería trabajar lo que es la sensibilización a la población en general, en lo que es la reducción del consumo de plástico. A nivel de Chota, por ejemplo, sería interesante darle mayor fuerza al programa de segregación en fuente, que es uno de los pilares de los planes de gestión de residuos sólidos que establecen a nivel nacional a través del Ministerio del Ambiente, y de tal manera que toda la comuna de Chota pueda conocer la importancia que radica en la segregación en fuente de los residuos, por ejemplo, el plástico. Porque el plástico tiene un costo. El plástico, la segregación en fuente, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que segreguemos los residuos que se pueden reaprovechar, porque tienen un costo, tienen un valor. Entonces, de tal manera que cuando vayan al relleno sanitario vayan en menor cantidad, ¿no? Y lo que se está haciendo actualmente en tiempos de COVID es que se han reducido los consumos sustancialmente de plástico, efectivamente. Se ha reducido el consumo. No hay estudios puntuales que se hayan hecho porque estamos en un periodo de aislamiento. Sin embargo, algunas tiendas que vendían el plástico, ya sea en bolsas, en descartables, en Tecnopor, han manifestado una disminución significativa. Entonces, esta situación de aislamiento nos ha servido de alguna manera para reflexionar sobre el consumo que estamos haciendo. Yo, bueno, a nivel de la experiencia que un poco tengo sobre manejo de residuos sólidos, yo invocaría que si es que está en la Municipalidad Provincial de Chota implementar estos planes, se empiece por la sensibilización a instituciones públicas, privadas y a la población en general, para que poco a poco se vayan cambiando los hábitos y de esta manera podamos reducir la cantidad de plástico consumido y generado. Gracias, doctora, muy amable. Mientras algunos formulan algunas preguntas, quiero, digamos, hacer un pequeñísimo comentario. Lo que nosotros podamos hacer a nivel local es pequeñísimo, considerando que el problema es mundial. El problema lo detectan y lo conocen todos los países del mundo. Sin embargo, es increíble que no haya, digamos, una decisión así a nivel global de poder tomar medidas que que disminuyan el uso de plástico. El doctor Manuel Ñique anunció, digamos, los impuestos. Siempre he pensado en eso, poner impuestos elevadísimos al plástico, porque los seres humanos ¿qué podríamos decir? Actuamos por dos razones, incentivo o castigo. El impuesto es un castigo, pues castiguemos el plástico para que pueda subir de precio y entonces se vuelve, digamos, ya no es tan deseable su uso, porque la gente tiene que pagar más. Segundo, el otro lado del asunto, el plástico, antes éramos felices con el vidrio. Promover la industria del vidrio, quitando absolutamente los impuestos del vidrio, promoviendo la impuesta, de tal forma que el negocio del vidrio sea tan rentable que la gente quiera invertir en volver a fabricar vidrio, ¿verdad? Por otro lado, como digo, mientras se formulan las preguntas, podríamos imitar lo que hacen en algunos lugares, porque el plástico es basura junto con mucha basura. El otro día leí una cosa muy interesante que podríamos imitar acá también, y también en Chota. Decía que en Alemania no hay basura, en un lugar de Alemania. Decía, ¿por qué no hay basura? Porque el lunes recogen ellos todo lo que es papel y cartón, nada más, papel y cartón. El martes recogen vidrio y metales.
O sea, el vidrio es reciclable, los metales son reciclables y ya no se mezclan. Entonces, digamos, el miércoles, todo lo que es material orgánico, que también es reciclable, se convierte en abonos, va de nuevo a la tierra. Y así, entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente no hay basura porque todo lo que, como ya está clasificado, simplemente se recicla, ¿verdad? Bien, era solamente mi comentario. Vamos a ver qué otra preguntita hay por acá. De la... a ver. Había una pregunta de la señorita Olinda Gavidia. Dice, si se conoce el daño producido por la contaminación del plástico, ¿por qué es tan difícil para la industria prescindir de esta materia? ¿Podríamos pedirle a la doctora Mariela? Bien, es básicamente por las propiedades que el plástico tiene. Flexible, dinámico, fácilmente adaptable, de uso cotidiano. Entonces, debido a estas características que tiene el plástico, es que no podemos prescindir de este elemento. Sin embargo, lo que se está viendo actualmente, que se está produciendo bioplástico, es decir, plástico que se biodegrade, para que sus componentes, cuando se descompongan, puedan adecuarse y adaptarse al sustrato, al suelo, y puedan disminuir la contaminación que generaría un plástico común. Gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la asociación CEICP para el ponente. Se la trasladamos al doctor Manuel Ñique. ¿Cómo se puede innovar en procesos de protección ante el COVID en relación a los protocolos establecidos por el Estado de uso de protectores plásticos, guantes y bolsas para delivery? Sí, nos encontramos ante una encrucijada ahorita en estos 3 meses, ¿no? Los hospitales, los domicilios, estamos generando, pienso, más plástico que en otras oportunidades. Los hospitales tienen que utilizar material de protección para los médicos y todos los profesionales que son material plástico, ¿no? Entonces, eso tiene su tratamiento. No puede ir como residuo sólido a un relleno sanitario porque es altamente contaminante ese material, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un tratamiento especial o no debería entrar, ¿no? Por otro lado, acá nos indica las bolsas plásticas para el delivery, ¿no? Si también se ha puesto en moda los delivery, ¿no? Y todo te lo traen en bolsa, porque se considera que es un material que impermeabiliza y protege de contaminación al alimento, al producto que te llegan a tu casa, ¿no? Entonces, eso es otro tema también, ¿qué hacer con ese plástico? Hay que separarlo y segregarlo en domicilio y entregarlo a la municipalidad. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Ya. Mientras viene otra pregunta, quería hacer también otro comentario que se utiliza, como digo, podemos imitar lo que hacen en otros países. También vi, digamos, unos jóvenes que estaban caminando por una calle en Alemania, creo que es, y recogían las botellas y se iban a un lugar donde esas botellas las dejaban y recibían $1 o, bueno, un marco, lo que fuere, ¿no? Entonces, o sea que prácticamente obligaban a los fabricantes que utilizaban. Imagínense ustedes si nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? Por cada 10 botellas de Coca-Cola, te van a dar $1. Todo el mundo estaría llevando las botellas a la fábrica de Coca-Cola, ¿no? Pasamos a la otra pregunta, que es para el ponente. A ver, si no detenemos la contaminación de plástico, ¿qué nos espera para la humanidad y el planeta? Buena pregunta. A ver, el doctor Ñique podría dar su opinión. No, ya he mostrado la problemática mundial en algunas partes,
Ya hemos encontrado que el plástico está en el Everest, hasta en las partes más profundas del mar, en las fosas marianas. Esos materiales que están en el mar flotando o en las partes profundas del mar, está llegando a los seres humanos en forma de micropartículas, fragmentos muy pequeños, está ingresando en la cadena trófica y está ingresando a los seres humanos. Estamos en una época que el plástico se ha vuelto tan importante que no podemos así rápidamente prescindir de ellos. Desde que se creó el plástico, el incremento ha sido sostenido. Tanto es así que los geólogos indicaban hace rato que han considerado que el plástico está marcando una nueva era geológica que se llama el antropoceno. Entonces lo que tenemos que hacer es ir mejorando nuestros hábitos para el plástico, en los domicilios reusarlos, darle varios usos, y ya cuando está muy deteriorado, segregarlo y entregarlo a la municipalidad, ¿no? Pero por otro lado también existe el tema del mayor impuesto, desmotivar, desestimular la producción, el consumo de plástico. Eso es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Y creo que eso ha generado un buen impacto tanto en la producción como en el consumo de plástico. Porque si es que se mantiene esta tendencia, tanto nosotros como la fauna se va a ver afectada, la fauna marina actualmente ya está siendo tremendamente afectada, y cuando nos demos cuenta, como dice el Foro Económico Mundial, de aquí al año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Gracias, doctor. Estamos ya prácticamente en nuestro tiempo. Quisiera preguntarles si quieren añadir algunas palabras más. La doctora Mariela Núñez, por si acaso, y luego el doctor Manuel Ñique. Claro, para comunicarles, bueno, que ya se han tenido algunas conversaciones ya en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para hacer algunos estudios direccionados justamente a ver esta problemática, no solamente de la generación de plásticos, sino generación de otro tipo de materiales que se pueden reutilizar y que tienen valor económico, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, ¿qué puedo reciclar con respecto a plástico? Existen diferentes tipos de plástico, pero en términos generales pueden reciclar, por ejemplo, las botellas de gaseosa, botellas de agua, botellas de aceite también, baldes, juguetes, ¿sí? Lo que le llamamos el plástico duro. El plástico duro sí se puede reciclar, pero lo que no se puede reciclar, por ejemplo, los descartables. Cualquier tipo de descartables, porque son plásticos de un solo tipo de uso, eso ya no se recicla. Entonces, a lo que estamos es a tratar de minimizar el uso de este tipo de residuos, ¿no? Bueno, eso era todo. Ya se tienen las iniciativas. Entendemos que estamos en un periodo de aislamiento, pero las propuestas están allí. Sí se está trabajando por parte de la universidad, se tienen iniciativas, y lo que se espera es a través de conversaciones que se tenga con la municipalidad poder concretar y hacer un trabajo conjunto, ¿no? Gracias. Doctora, ¿algunas palabras adicionales el doctor Manuel Ñique? Sí, es importante buscar alternativas al plástico. Ya se ha indicado acá los bioplásticos. Los bioplásticos se importan, vienen de la China. Yo he visto que muchas personas venden ya bioplásticos en muchas ciudades, ¿no? Pero este bioplástico en realidad es más caro. Un bioplástico, un platito de bioplástico que es mucho más caro que un plato de plástico. Entonces, lo que se requiere acá es investigar un poco más, ¿no? Con los materiales propios del Perú, de la zona, y hacer platos descartables con materiales que sean biodegradables, pero que también tengan características físicas, por ejemplo, para que resistan el calor, no altere el sabor de la comida. Entonces, eso requiere investigación. Y la universidad está haciendo investigación. Los alumnos, por ejemplo, que están en los proyectos de emprendimiento,
he visto no menos de 5 grupos que están haciendo ese tipo de ensayos, que requiere un trabajo sostenido, requiere mucha inversión, pero la universidad está haciendo este tipo de materiales que son biodegradables, a fin de que en un tiempo muy cercano se empiece a producir y ya tengamos un bioplástico o material biodegradable made in Perú. En esta época de COVID, de esta época de emergencia sanitaria, hemos visto cómo el Perú tiene mucha eficiencia en ciencia y tecnología, y se ha notado la gran dependencia que tenemos, desde las pruebas serológicas, moleculares, hasta equipos. Entonces nosotros debemos pensar, generar nuestra tecnología en base de estudios científicos, sea para el caso del plástico o sea para otras urgencias que queremos resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Nique. Para finalizar, yo quisiera decirles una cosa. Alguna vez yo aprendí que había 3 tipos de personas en el mundo. El primer tipo, las personas que no saben lo que pasa. Otro segundo tipo, que son las personas que miran lo que pasa. Y otras personas, y otro tipo de personas que hacen que las cosas pasen. Nosotros tenemos en el Grupo Montaña una persona como esta última persona. Hace que las cosas pasen. Siempre está un poco anónimo. Tiene un espíritu de entrega inmenso. Siempre muy modesto, pero muy trabajador, y hace que las cosas pasen. Justamente, y nuestros jóvenes Montaña están aprendiendo a hacer que las cosas pasen. Yo quisiera pasar la palabra a esa persona que ha hecho que esta reunión de chotanos, de amigos de Chota, de unos profesionales académicos tan exitosos, sea posible. Entonces, quiero pasarle la voz a nuestro presidente del Grupo Montaña, de Hacer Montaña. Yo también soy miembro de Hacer Montaña. Estamos diseminados por todo el Perú, yo creo que en todo el mundo. A nuestro amigo presidente de Hacer Montaña, Milton Antesana Sánchez. Me imagino que está por allí, si es que no le ha fallado su sistema. Buenas noches. Por suerte sí estamos en este momento al aire. Bueno, yo estoy en una zona rural de Chota y el internet siempre me abandona, pero el espíritu de los Montaña pues está siempre firme, ¿no? Bueno, gracias por sus palabras, César Gilberto. Si no fuera por personas como usted, que tienen ya una trayectoria bien ganada, bien lograda, nosotros pues no tendríamos de repente ejemplos que darles, ¿no?, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, y esa es la voluntad, ¿no?, de Hacer Montaña, trasladar el conocimiento a los más pequeños, ¿no?, para emular, de hecho, a nuestros mayores. Yo contento, la verdad, de compartir esta noche con todos ustedes, amigos. El agradecimiento profundo, por supuesto, para la ingeniera Mariela y para el doctor Manuel, con quien ya nos conocemos ya un buen tiempo y estamos sacándole bastante provecho a estas actividades. Bueno, esta noche ha sido posible no solo, digamos, a la iniciativa de ese grupo de jóvenes que desde el 1 de enero estamos haciendo estas charlas de miércoles. En estos días este proyecto se ha potenciado con nuevos ingresos, en este caso de César Gilberto, ¿no?, como nuestro moderador, pero también, ¿no?, desde Lima tenemos dos inclusiones, digamos, fabulosas, porque tenemos, que es nuestra asociada, ella está haciendo posible, junto con Dante Díaz Medina, de que esta transmisión, pues, no solo se quede en el Meet y en ese grupito, ¿no?, de 37 provechosísimos amigos que estamos ahorita, sino que también sea difundida al mundo a través del Facebook. Y eso lo hemos logrado ahora y por eso estamos muy contentos.
Creo que cada día vamos superando cosas y mejorando también el formato y aspiramos a más. Lo que busca estas charlas de miércoles es sentar, ¿no?, algunas propuestas de solución ante estas alternativas que ahora las hemos escuchado muy atentamente y ya las estaremos trasladando, ¿no?, a las autoridades respectivas para su implementación. De eso se trata estas reuniones. Entonces, bueno, la verdad, contento como siempre y una vez más agradezco, ¿no?, contar con tantos profesionales, jóvenes que nos están viendo en este momento, ¿no?, a través de la internet. Chota está siempre presta, ¿no?, a estar a la vanguardia, porque nos exigen así nuestros jóvenes, nuestros niños, y nos han mostrado nuestros viejos. Y digo Chota no solo por las personas, los chotanos que hemos nacido acá en Chota y que ya tenemos, de nacimiento ganado ese derecho, sino hay muchos chotanos de corazón que vienen de afuera y se instalan acá en nuestra tierra y dan todo de sí para convertirse también en grandes chotanos, que es el caso de nuestros dos ponentes del día de ahora. Bueno, quisiera anunciarles que en para los próximos miércoles tenemos ya al menos 2 charlas pactadas. La próxima semana nosotros vamos a tener un tema también relacionado con la ecología, es sobre esa ley, ¿no?, de retribución por servicios ecosistémicos. Nosotros generamos acá en nuestra provincia una ingente cantidad de agua que por los caudales naturales y también por las derivaciones que se han hecho van hacia la costa, hacia Lambayeque. Pero hay un asunto que no es todavía retribuido, ¿no? Entonces, por ahí hay un comité que se ha formado, donde ya por suerte también están incluidos chotanos, que vamos a tratar entonces ese tema, ¿no? De por qué, o sea, hace tanto tiempo que se construyó, por ejemplo, esta derivación de túneles que lleva el agua a Tinajones, y nosotros entonces necesitamos que a través de cumplir leyes, pues nuestras fuentes generadoras del agua que se encuentran en las partes altas de nuestra cuenca, pues sean retribuidas como debe ser. Entonces es un tema que tenemos para la próxima semana. La autonomía, ¿no?, de nuestro sistema de agua. Y dentro de 2 semanas también tenemos un tema muy interesante porque se celebra, ¿no?, un día internacional de las habilidades de los jóvenes. Este proyecto está hecho básicamente por jóvenes, entonces vamos a preparar bonito ese día también, donde los jóvenes montañas y los jóvenes que quieran participar de esa fecha, pues nos muestren esas habilidades que tienen para beneficio propio, para beneficio de sus familias y obviamente para nuestra sociedad. Entonces son 2 temitas que tenemos para las 2 próximas semanas. Pero muy aparte también de las charlas de miércoles, Hacer Montaña tiene una programación, y este próximo lunes, 6 de julio, como todos sabemos, se celebra el Día del Maestro. Para este día también vamos a hacer una celebración especial a través de nuestros niños y nuestros jóvenes, quienes ya se están preparando para regalarle lo mejor de su canto, de su poesía, tal vez de algunos monólogos a sus profesores. Entonces también vamos a hacer una transmisión similar a esta para celebrar a nuestros maestros. Bueno, gracias César Gilberto, te devuelvo el pase y concluyamos con esta charla muy provechosa. Muchísimas gracias. Hemos podido ver a Milton en la sombra porque él está en Chuyabamba. No hay mucha luz por allá. Bueno, pero no importa. Su luz nos llega a todos y eso es lo importante. Gracias, Milton. Gracias a todos los participantes. Queremos verlos siempre. Creo que estamos mejorando en nuestras presentaciones y creo que, bueno, seguimos adelante. Muchísimas gracias y, bueno, cuando ya puedan retirarse, pueden hacerlo. De repente, algunas personas que quieran quedarse un momento más pueden hacerlo, pero no queremos retener a los que no.
Les anuncio que ha habido